Mi prometida quedó embarazada de mi hermano apenas 2 meses antes de nuestra boda, y él quería casarse con ella, así que decidí romper lazos con todos en mi vida. Hace 3 años, mi vida dio un giro de 180 grados, estoy hablando de traición, del tipo que destruye todo lo que creías saber, comenzó lentamente, como una grieta que no notas hasta que toda la pared se derrumba. En aquel entonces, estaba comprometido con Ava, de 27 años, 5 años juntos, teníamos el tipo de dinámica que tenía sentido. Ambos trabajábamos duro, nos divertíamos cuando podíamos y disfrutábamos genuinamente de la compañía del otro. Entonces, naturalmente, después de 5 años, le puse un anillo. La planificación de la boda fue estresante, claro, pero las cosas estaban bien. Estaba haciendo horas extras en el trabajo para asegurarme de que pudiéramos pagar la boda que queríamos, y Ava, bueno, ella estaba resolviendo las cosas después de perder su trabajo. Esa parte fue difícil para ella. Ella vinculaba gran parte de su identidad a su carrera, y ser despedida la golpeó duro. Hice todo lo posible para apoyarla, y después de un par de semanas, encontró una clase de cerámica para mantenerse ocupada. Genial, ¿verdad? Eso pensé. Ahora, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras. El pasatiempo de cerámica de Ava debería haber sido una forma inofensiva de desestresarse, pero luego mi hermano, Kyle, 27 años, hombre, entró en escena. Kyle y yo, digamos que estamos hechos de manera diferente. Soy el tipo recto y centrado en su carrera. Kyle es el encantador fracasado que siempre se las arreglaba para caer de pie sin importar lo mal que lo hiciera. Resultó que Kyle también estaba en la misma clase de cerámica. ¿Cuáles eran las probabilidades, verdad? Al principio, no pensé nada al respecto. Hacía bromas sobre lo artística que era Ava en comparación conmigo, y yo me reía. Es decir, es Kyle, siempre el bromista, rara vez serio, pero luego empezó a visitarnos más, mucho más. Al principio, parecía inocente, pasaba por allí después de su clase y se quedaba para pasar el rato. Luego se convirtieron en visitas para cenar, donde convenientemente aparecía con alguna excusa aleatoria. Estaba en la zona o tenía sobras que pensé que te gustarían. De acuerdo, está bien. Luego hubo un viernes por la noche en que Ava se saltó nuestra cita habitual para ver una película para pasar el rato con Kyle. Ahí fue cuando la alarma empezó a sonar en mi cabeza. Le pregunté al respecto y ella me ignoró. Es como un hermano pequeño para mí, dijo. Estás pensando demasiado. Lo dejé pasar porque no quería parecer paranoico. Pero las visitas de Kyle no se detuvieron, aumentaron. Estaba en casa más que yo algunas semanas, y cuando lo confronté sobre por que siempre estaba merodeando, simplemente se rió. Que no se me permite vincularme con mi futura cuñada, dijo. Su tono era juguetón, pero algo se sentía mal. Avancemos rápidamente a 2 meses antes de la boda. Estaba trabajando muchísimas horas, tratando de hacer malabarismos con los gastos de la boda y todo lo demás. Mientras que Ava y Kyle eran básicamente inseparables, salían los fines de semana, iban a galerías de arte e incluso visitaban nuevos restaurantes. Empezó a parecer que Ava estaba saliendo con Kyle más que conmigo. Una noche, llegué a casa del trabajo, exhausto, abrí el refrigerador, buscando algo rápido para comer, solo para descubrir que las sobras de comida para llevar que había estado guardando habían desaparecido. Kyle se las había comido. Otra vez, es solo comida, dijo Ava cuando lo mencioné, riéndose como si yo fuera el ridículo. Eso fue todo. No podía seguir ignorando la persistente sensación en mi estómago. Le pregunté a Ava, directamente, si algo estaba pasando entre ella y Kyle. Se puso a la defensiva. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso?, dijo. Es tu hermano, por Dios. Su reacción me dejó sintiéndome culpable por dudar de ella, pero algo seguía sin estar bien. Luego llegó esa noche. Había estado en un viaje de negocios por unos días y llegué a casa temprano para sorprender a Ava. Recogí su comida para llevar favorita en el camino y tenía muchas ganas de pasar un buen rato juntos, pero cuando llegué al camino de entrada, el coche de Kyle estaba aparcado afuera. Normalmente, esto no habría sido un gran problema. Kyle pasaba sin avisar todo el tiempo, pero era tarde, casi las 11 de la noche, y que su coche estuviera allí a esa hora no tenía sentido. Mi estómago se revolvió cuando abrí la puerta y entré. La casa estaba en silencio, excepto por una leve risa que venía del piso de arriba. La sala de estar estaba vacía, pero el televisor estaba encendido, su luz parpadeante. Mis ojos se dirigieron inmediatamente a las tazas esparcidas por el suelo. Dejé la comida para llevar en el mostrador, con las manos temblando ligeramente. Me dije que no era nada, que estaba pensando demasiado de nuevo, pero no podía evitar la sensación. Si él está aquí, ¿por qué no están en la sala de estar? No te miento, en ese momento, una parte de mí quería darme la vuelta e irme, pero otra parte, la parte que necesitaba pruebas innegables, me empujó hacia adelante. Necesitaba asegurarme de que no había nada entre ellos. Subí las escaleras,
con el corazón latiéndome con cada paso. Al llegar a la puerta del dormitorio, oí una voz, la voz de Kyle. Empujé la puerta para abrirla y allí estaban, Ava y Kyle, juntos, en mi cama. Ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba allí de pie. Normalmente, soy del tipo que mantiene la calma, pero esto estaba más allá de cualquier cosa para lo que hubiera podido prepararme. Mi prometida, la mujer con la que planeaba casarme en 2 meses, estaba en la cama con mi propio hermano. No pensé, simplemente actué, sin decir una palabra. Entré en la habitación, me acerqué a la cama, agarré a Kyle por la nuca y lo aparté de un tirón. La expresión de pura sorpresa en su rostro fue satisfactoria, se giró hacia mí y la confusión se transformó rápidamente en puro terror. Ni siquiera miré a Ava. Kyle empezó a tropezar consigo mismo, murmurando algunas disculpas a medias, pero yo no las escuchaba. Sin pensarlo 2 veces, mi puño conectó con su cara, y el crujido de su nariz al romperse fue a la vez satisfactorio e irritante. «Sal de mi casa», grité, con la voz temblorosa de rabia. Kyle intentó protegerse, pero yo no había terminado. Lo golpeé de nuevo, esta vez tirándolo al suelo. La sangre goteaba de su nariz mientras se ponía en pie a trompicones, murmurando: «Lo siento, hombre, no quería que esto sucediera, no querías que esto sucediera». Grité: «Estás en mi cama con mi prometida, sal de mi casa». Kyle, siendo el cobarde que es, salió corriendo, agarrándose la cara mientras salía por la puerta. Eso dejó a Ava sentada en la cama, sollozando. «Lo siento», susurró. «No es lo que parece, no es lo que parece», dije, mirándola fijamente al alma. Intentó suplicar, diciendo que fue un error, que quería explicarse. Estaba completamente disgustado. «Tienes 5 minutos para empacar tus cosas e irte», dije. «Y si no te has ido para entonces, te echaré yo mismo». Lloró más fuerte, rogándome que la escuchara, pero no me importó. La observé mientras cogía una maleta y metía todo lo que podía en ella. Cuando se le acabó el tiempo, abrí la puerta y me quedé allí de pie, esperando. Se quedó paralizada en la puerta mirándome mientras sollozaba y me rogaba que la escuchara y le diera una oportunidad, pero no tenía oportunidades para dar, las había usado todas. Le agarré la mano, le quité el anillo de compromiso del dedo y la empujé hacia la puerta. Intentó agarrarse a mí, rogándome que cambiara de opinión, pero yo había terminado. Abrí la puerta de golpe y la empujé afuera. Tropezó en el porche, todavía sollozando y gritando pidiendo otra oportunidad. Ni siquiera me molesté en mirar atrás mientras le cerraba la puerta en la cara. Esa noche, me senté solo, rodeado por los restos de mi vida. Mis planes de casarme se desvanecieron. Mi hermano era un traidor. Mi mundo se había puesto patas arriba. Apenas dormí esa noche. Mi cerebro no se callaba, repasando cada interacción, cada señal de alerta que me había perdido. Por la mañana todavía estaba furioso, pero la conmoción empezó a desaparecer y la realidad empezó a asentarse. No solo estaba lidiando con una ruptura, esto era una traición a otro nivel, y no era solo Ava, era mi hermano, Kyle, el tipo que debería haberme apoyado. Decidí que tenía que contarles a mis padres lo que había sucedido. Kyle siempre ha sido su niño de oro, pero pensé que al menos entenderían lo mal que estaba esto, así que los llamé. Mi papá contestó y yo simplemente lo conté todo. Kyle ha estado durmiendo con Ava, y los atrapé anoche. Hubo una larga pausa, como si no supiera cómo responder. Luego dijo: «¿Estás seguro?». Eso me molestó. «¿Seguro? ¿Creía que me había inventado esto?». Le dije que no necesitaba pruebas porque lo vi con mis propios ojos. Ese suspiró y dijo que hablaría con Kyle, pero no parecía sorprendido, lo que me desconcertó. Luego mi mamá cogió el teléfono. Ni siquiera tuve la oportunidad de explicarme antes de que ella empezara con sus habituales tonterías de defender a Kyle. «Oh, cariño, estoy segura de que no es tan malo como parece. Tal vez fue un malentendido». «¿Un malentendido?». «Sí, porque terminar accidentalmente en la cama con mi prometida ocurre todo el tiempo». Espeté y le dije que dejara de poner excusas por él. No estaba llamando para que hiciera de mediadora, quería que escuchara lo que había hecho su precioso hijo. Pero entonces ella dijo: «Kyle ha estado teniendo muchas dificultades últimamente, no quería hacerte daño». ¿Dificultades? ¿Qué significa eso siquiera? ¿Dificultades para mantener los pantalones puestos? No podía creerlo, ya se estaba desviviendo para justificar lo que había hecho, como si yo fuera el irrazonable. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Mi papá me envió un mensaje de texto más tarde, diciendo que intentaría hablar con Kyle, pero yo no me hacía ilusiones. Pasaron un par de semanas y no tuve noticias de Kyle. Honestamente, me alegré, no confiaba en mí mismo para no matarlo si intentaba de explicarse. En cambio, me dediqué al trabajo. Pensé que mantenerme ocupado me ayudaría a bloquear el ruido en mi cabeza. Después de unos meses de esa noche condenada, mi teléfono sonó. Era Kyle. Casi no contesto,
pero quería escuchar qué tipo de excusa podía tener. Su voz era temblorosa, como si estuviera nervioso. Mira, hombre, la cagué, no sé cómo sucedió, pero no quería que llegara tan lejos. Ni siquiera podía creer lo que estaba escuchando. ¿No quería que llegara tan lejos? Entonces, ¿qué? Acostarse con mi prometida fue una especie de accidente. Empezó a tartamudear, diciendo que era complicado, que Ava era infeliz y que conectaron. Colgué antes de que pudiera seguir. Me envió un mensaje de texto al día siguiente, diciendo que él y Ava querían reunirse. Afirmó que tenían algo importante que decirme. En contra de mi buen juicio, accedí. Les dije que nos encontráramos en una cafetería. No iba a dejar que volvieran a pisar mi casa. Cuando llegué, ya estaban sentados en una mesa. Ava parecía miserable y Kyle simplemente parecía incómodo. No me senté, me quedé allí de pie, con los brazos cruzados, y dije, ¿qué quieren, Ava? Miró a Kyle, como si esperara que él hablara primero, carraspeó y dijo, ahora estamos juntos y Ava está embarazada. Juro que sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Simplemente los miré fijamente, esperando que uno de ellos dijera, es broma, pero no lo hicieron. Kyle siguió hablando, diciendo cómo querían que funcionara y cómo necesitaban mi bendición. Me reí, no pude evitarlo, ni siquiera fue una risa divertida, fue ese tipo de risa que sueltas cuando estás tan disgustado que no sabes qué más hacer. Quieren mi bendición, me están tomando el pelo. Ava intentó intervenir, diciendo lo mucho que lo sentía y como no habían planeado que esto sucediera. La interrumpí, ¿no planearon esto? Entonces, ¿qué? Una cosa simplemente llevó a la otra. Ahórratelo, me fui, no grité, no armé una escena, simplemente me fui, porque quedarme más tiempo habría empeorado las cosas. Esa noche, mi mamá me volvió a llamar, la ignoré, luego me envió un mensaje de texto, tienes que dejarlo pasar, es hora de perdonar a tu hermano y seguir adelante. ¿Perdonarlo? ¿Por qué? ¿Por arruinar mi vida? Pierde mi número, le respondí por mensaje de texto. No se lo tomó bien. A la mañana siguiente, se presentó en mi casa. Estaba esperando en su coche cuando salí para el trabajo. Le dije que se fuera a casa, pero empezó a llorar y a decir cuánto estaba destrozando esto a la familia. No cedí. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de ponerte del lado de Kyle. Dije. Intentó argumentar que no estaba tomando partido, pero sus acciones decían lo contrario. Incluso intentó hacer girar el embarazo de Ava como una bendición disfrazada. Le dije que si quería una relación conmigo, tenía que dejar de consentir a Kyle y Ava. No me dio una respuesta directa, así que me fui. En ese momento, la única forma de seguir adelante, para mí, era poner tanta distancia como pudiera entre yo y el circo que era mi familia, así que tomé la decisión de irme. No me refería solo a dejarlos emocionalmente, empaqué mi vida y me fui físicamente de la ciudad. No fue una decisión impulsiva. Pasé semanas planeándolo. Empecé a buscar oportunidades de trabajo en diferentes ciudades, que me permitieran empezar de nuevo. Cuando finalmente conseguí una oferta sólida, la acepté sin dudarlo. No se lo dije a nadie excepto a mi papá, e incluso entonces, fue más un aviso que una conversación. Me voy, dije, no le digas a nadie a dónde voy, se lo dije clara y simplemente. Intentó disuadirme, diciendo que no necesitaba cortar con todos por completo, pero no estaba de humor para sus consejos a medias. Mi mamá ya había demostrado dónde estaba su lealtad, y Kyle, no valía ni una sola palabra mía. La mudanza fue más difícil de lo que pensé que sería. Empacar tu vida y dejar atrás el lugar donde has vivido durante años no es fácil, pero seguía diciéndome a mí mismo que era la única manera. Encontré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo en una ciudad nueva y me instalé. No era mucho, un dormitorio, con una pequeña cocina y vista al aparcamiento, pero era mío, sin recordatorios del pasado. Sin espacios compartidos contaminados por la traición. Empezar de cero se sintió extraño al principio. Estaba tan acostumbrado a estar rodeado de gente que conocía, gente que me conocía. En la nueva ciudad, yo era solo una cara entre la multitud, lo que era a la vez liberador y solitario. Me concentré en mi nuevo trabajo para mantenerme distraído. Mis compañeros de trabajo eran bastante amables, pero no estaba precisamente de humor para hacer amigos. Una cosa que no esperaba era lo tranquilo que sería, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin encuentros incómodos en reuniones familiares. Al menos no tenía que lidiar con las payasadas de Kyle, los sentimientos de culpa de mi mamá o las falsas disculpas de Ava. Recibía mensajes de texto ocasionales de mi papá, generalmente actualizaciones cortas como, espero que te vaya bien o, te extraño. Nunca presionó demasiado, lo cual agradecí. Pero mi mamá, silencio de radio, ni una sola llamada o mensaje. Supongo que pensó que yo era el que tenía que volver arrastrándome. Cuando llegué a la marca de un año en la nueva ciudad,
Me sentí como una persona completamente diferente, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, había conseguido un ascenso en el trabajo, había hecho algunos amigos sólidos e incluso había empezado a ahorrar para un apartamento mejor. Pero esto es lo que pasa con seguir adelante, justo cuando crees que lo has dejado todo atrás, el pasado tiene una forma de volver a colarse. Un día, de la nada, recibí un mensaje de texto de mi papá. No era su habitual mensaje de espero que te vaya bien, este era diferente, decía, tu mamá está pidiendo tu número, quiere hablar. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, todo en lo que podía pensar era, ¿qué podría tener que decir después de todo este tiempo? Dile que no estoy interesado, le respondí por mensaje de texto. Mi papá no insistió, y ella tampoco, pero ese mensaje de texto me sacudió más de lo que quería admitir. Pensé que había terminado con todo, pero claramente, ellos no. Y luego llegó una visita inesperada. Era un martes por la noche normal, nada especial. Acababa de volver del trabajo cuando oí que llamaban a la puerta. Al principio, pensé que podría ser una confusión con una entrega o un vecino que necesitaba algo, no esperaba visitas. No tenía exactamente una política de puertas abiertas en mi nueva vida. Cuando abrí la puerta, me quedé helado, de pie allí, con aspecto de que la vida la había arrastrado por una licuadora. Estaba Ava, y junto a ella, cogiéndola de la mano, había una niña pequeña. No podía tener más de 2 o 3 años, pero incluso de un vistazo, sabía de quién era hija. El parecido con Kyle era evidente, los mismos ojos, la misma sonrisa, todo igual. Al principio no dije nada, y Ava tampoco. Simplemente se quedó allí de pie, con aspecto de estar agotada. Su ropa estaba raída y parecía más delgada, casi enfermiza. Era como ver un fantasma de la persona que solía conocer, la niña pequeña. Sin embargo, me miraba fijamente, probablemente preguntándose por qué este extraño parecía tan sorprendido. Finalmente, rompí el silencio. ¿Qué haces aquí? Mi tono no era precisamente acogedor, pero vamos, ¿qué se suponía que debía sentir al verla en mi puerta después de todos estos años? Los ojos de Ava se llenaron de lágrimas y su voz era temblorosa. No sabía a dónde más ir. ¿Puedo entrar? Todos mis instintos gritaban, no, pero no podía cerrarle la puerta en la cara, no con una niña al li de pie, así que, en contra de mi buen juicio, me hice a un lado y las dejé entrar. Las conduje al sofá y me senté en la silla frente a ellas, manteniendo tanta distancia como lo permitía la habitación. Ava se movía nerviosamente y la niña pequeña estaba sentada en silencio a su lado, agarrando un animal de peluche. Les ofrecí agua. Más por cortesía que por interés real, pero Ava negó con la cabeza, así que pregunté, reclinándome, ¿qué quieres? Sacó un sobre de su bolso y me lo entregó. Dudé antes de cogerlo, pero una vez que vi la letra en el anverso, supe exactamente lo que era, la letra de mi mamá. Lo abrí y empecé a leer. Era, como era de esperar, un sentimiento de culpa en forma de carta. Mi mamá escribió sobre cómo Eva y la niña, su nieta, estaban pasando apuros porque Kyle las había abandonado. Dijo que era mi responsabilidad dar un paso al frente y ayudar, ya que yo era el único estable que quedaba en la familia. Continuó hablando de cómo la familia se cuida mutuamente, incluso cuando las cosas van mal. Para cuando terminé, estaba furioso. Tiré la carta sobre la mesa de centro y miré a Eva. ¿Y qué? ¿Pensaste que esta era una buena idea? Simplemente presentarte y dejar que mi mamá me haga sentir culpable para arreglar este desastre. Las lágrimas de Ava comenzaron a fluir, como de costumbre. No sabía qué más hacer. Dijo. Kyle se ha ido, nos dejó hace 3 meses, intenté que funcionara, pero no puedo. Tu mamá me ha estado ayudando, pero ahora dice que ya no puede hacerlo. Dijo que tú. Su voz se quebró y no terminó la frase. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Déjame aclararte esto. Kyle se va. Mi mamá decide que ha terminado de ayudar, y de alguna manera, se supone que debo entrar y salvar el día. ¿Por qué pensarías siquiera que esa es una opción? Se limpió la cara con la manga, con aspecto completamente derrotado. Porque no tengo a nadie más, no tengo trabajo, no tengo ahorros, todo lo que tenía lo invertí en intentar que las cosas funcionaran con Kyle, y ahora se ha ido. Estoy desesperada. Miré a la niña pequeña, estaba sentada allí en silencio, con sus grandes ojos moviéndose rápidamente entre Ava y yo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando y, honestamente, eso lo hacía más difícil. La niña no pidió nada de esto. Respiré hondo. Lo siento por ella, dije, asintiendo con la cabeza hacia la niña. No se merece esto, pero déjame ser claro, no soy el tipo que arregla tus problemas. Hiciste tu cama con Kyle, sabías exactamente quién era cuando te juntaste con él, y ahora estás aquí esperando que yo limpie su desorden. No, no va a pasar. Eva empezó a sollozar, un llanto feo en toda regla. Sé que la cagué, pero no pensé que nos dejaría así.
Pensé que al menos se quedaría por ella, no tenía ganas de discutir más, me levanté y cogí mi billetera del mostrador de la cocina, saqué un par de cientos de dólares y se los entregué. Toma, esto es todo lo que te doy, úsalo para gasolina, comida, lo que sea, pero no puedo ayudarte más allá de esto, tienes que resolver esto por tu cuenta. Cogió el dinero con manos temblorosas, todavía llorando. Gracias, susurró. Después de unos momentos incómodos, cogió su bolso y cogió la mano de la niña. Pequeña, lo siento, dijo, apenas la oí, no respondí, simplemente abrí la puerta y esperé a que se fueran. Mientras salían, la niña pequeña se dio la vuelta y me saludó con la mano, no sabía qué hacer, así que simplemente asentí con la cabeza. Cuando se cerró la puerta, me apoyé en ella y dejé escapar un largo suspiro, mi cabeza daba vueltas, volver a ver a Ava, ver a esa niña, leer esa carta, era como si todo el progreso que había hecho en los últimos 3 años para superar este caos hubiera sido arrastrado de vuelta al punto de partida. Me senté en el sofá y miré el sobre que estaba encima de la mesa. Mi mamá tenía mucha cara, después de todo lo que pasó, todavía pensaba que podía hacerme sentir culpable para que salvara el desastre de Kyle. No podía entenderlo, ¿de verdad creía que les debía algo? A la mañana siguiente, llamé a mi papá. Ya sabía que mi papá le había dado mi dirección a Ava, pero quería escucharlo directamente de él, así que lo llamé y fui directo al grano. ¿Por qué demonios pensaba que estaba bien compartir mi ubicación con ella, después de que le dijera que no lo hiciera? ¿Qué se suponía que debía hacer exactamente por Ava y su hija? Hubo una pausa incómoda por su parte. Lo siento, hijo, de verdad que lo siento, parecía arrepentido, pero eso no lo mejoró. Explicó que habían intentado ayudar a Ava tanto como pudieron, pero, con Kyle fuera, tenían las manos atadas. Luego dejó caer la verdadera razón. Tu mamá me rogó que le diera tu dirección, pensó que tal vez si la veías. Después de todo este tiempo, querrías ayudarla, no tiene a dónde más ir. Escuchar eso solo me enfadó más. Le pregunté directamente por qué pensaba que alguna vez ayudaría a alguien como ella. Le recordé exactamente lo que hizo Ava, me traicionó con mi propio hermano, me hirió de maneras que ni siquiera puedo explicar, y ahora esperaban que yo simplemente interviniera y jugara al salvador. Dijo que entendía porque estaba molesto, pero luego sacó la tarjeta familiar. Eso fue todo para mí. Le dije que habíamos terminado, confié en que él fuera diferente de mi mamá, que me apoyara de verdad, pero no, resulta que todos son iguales, traicioneros, manipuladores y completamente ciegos a lo mucho que me han herido. ¿De verdad pensaban que me olvidaría de todo y simplemente acogería a la hija de Kyle como si nada hubiera pasado? Increíble, eso fue todo para mí. Mi familia ya me había traicionado una vez, no iba a dejar que me arrastraran de vuelta a su desorden, así que después de que Ava y su hija salieran por esa puerta, pensé que finalmente me había librado de todo el drama restante, es decir, había hecho lo que pude sin comprometer mis límites. Le di algo de dinero en efectivo y la envié a su camino. No estaba contento con eso, pero pensé que se había terminado. Sí, no tanto. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de mi papá. Dijo que mi mamá quería hablar conmigo. No me sorprendió, probablemente se trataba de la visita de Ava. Lo ignoré. Unas horas más tarde, llegó otro mensaje de texto. Solo quiere explicar su versión. ¿Su versión? ¿Qué versión podría haber? Le había dado mi dirección a la mujer que arruinó mi vida, todo para que pudiera hacerme sentir culpable de limpiar el desorden de Kyle. Le dije a mi papá que lo dejara. Dile que no hay nada que explicar, le respondí. Si sigue presionando, dejo de hablar con los dos. Pulsé enviar y lo dejé así. Pero, por supuesto, mi mamá no era de las que aceptaban un no por respuesta. 2 días después, se presentó en mi apartamento. Llegué a casa del trabajo, cansado como el demonio, y allí estaba ella, sentada en su coche fuera de mi edificio. En cuanto salí de mi coche, ella salió y empezó a caminar hacia mí. ¿Podemos hablar?, preguntó, como si no hubiera arrasado por completo con los límites que había establecido. Suspiré. Mamá, no voy a hacer esto, vete a casa. Me ignoró y empezó con su discurso. Sé que estás molesto, pero tenía que hacer algo. Eva y su hija son familia, necesitan ayuda, y tú eres el único que puede dársela. Familia, espeté. ¿Todavía la llamas familia después de lo que hizo? Y Kyle, él es la razón por la que están en este lío, no yo. Ve a buscarlo si quieres jugar al Salvador. Sacudió la cabeza como si yo fuera el irrazonable. Kyle no está cerca, y lo sabes, no es de fiar, pero tú sí. Esa niña no merece sufrir por los errores de su padre. La miré fijamente, tratando de entender lo que estaba diciendo. Tienes mucha cara, dije finalmente. Después de todo lo que Kyle me hizo, ¿de verdad crees que le debo algo a él o a Ava? No me importa cuánto lo distorsiones, esto no es mi responsabilidad. ¿Crees que quiero pedirte ayuda?, dijo. No quiero, pero Jessie es tu sobrina,
es inocente en todo esto. Pensé que lo entenderías, no podía creerlo. Eres increíble, dije. No pensaste en mí cuando Kyle estaba arruinando mi vida. No pensaste en mí cuando te pusiste de su lado después de que se cancelara la boda, y ahora, porque se largó, ¿crees que debería intervenir y arreglarlo? No, no va a pasar, lo intentó de nuevo, esta vez con lágrimas. Solo quiero lo mejor para Jessie, es de tu sangre. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Y de quién es la culpa de que Jessie esté en esta situación? Es de Kyle. ¿Quieres ayudarla? Ve a buscarlo. Dile que dé un paso al frente y sea un padre, pero no vengas a mí, no soy tu plan B. En ese momento, mis vecinos estaban empezando a mirar de reojo, probablemente preguntándose por qué esta mujer de mediana edad estaba llorando en el aparcamiento mientras su hijo estaba visiblemente enfadado. No quería montar una escena, así que me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando mi mamá me agarró del brazo. Por favor, suplicó. No hagas esto. Le aparté el brazo de un tirón y la miré fijamente a los ojos. No voy a hacer esto. Si no puedes respetar eso, no me vuelvas a llamar. Entré y cerré la puerta con llave. Mi teléfono empezó a sonar casi inmediatamente, llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz. Ni siquiera los miré, puse mi teléfono en silencio y encendí el televisor, pero, incluso entonces, no podía concentrarme. A la mañana siguiente, llamé a mi papá. He terminado. Cada vez que os digo que me dejéis en paz, seguís presionándome, dije en cuanto contestó. Se presentó en mi casa después de que le dijera que no lo hiciera, dije, y tú dejaste que pensara que estaba bien. Suspiró, no sabía que iba a hacer eso. Sí, bueno, ahora lo sabes, dile que se mantenga alejada. Los dos. Lo digo en serio, hijo, empezó, pero lo interrumpí. No, no voy a seguir con esto. Te dije cuál es mi postura. Y si alguno de vosotros vuelve a aparecer en mi casa, llamaré a la policía. Intentó discutir, diciendo que mi mamá tenía buenas intenciones y que solo estaba tratando de hacer lo correcto. Colgué antes de que pudiera terminar. Durante los días siguientes, también bloqueé el número de mi papá. Estaba harto de los constantes sentimientos de culpa y las justificaciones. Sin embargo, no fue fácil. Cortar con tus propios padres no es algo que se haga a la ligera, pero ¿qué opción tenía? Habían dejado claro dónde estaban sus prioridades, y no era conmigo. Ahí es donde están las cosas por ahora, actualmente. Estoy planeando averiguar qué ha estado haciendo Kyle y por qué piensa que puede simplemente alejarse de todo. Este lío, estoy planeando rastrearlo. Si te interesa, publicaré una actualización final. De acuerdo, aquí está la actualización que algunos de vosotros estabais esperando. Después de un mes de publicar aquí, pude rastrear a Kyle con la ayuda de uno de mis amigos. Resulta que había reaparecido, viviendo un par de pueblos más allá, con una mujer nueva. El mismo tipo que juró que estaba enamorado de Ava, que la embarazó y se casó con ella. Ahora estaba viviendo con otra persona, fingiendo que no tenía esposa ni hija. Después de muchas idas y venidas, decidí enviarle a Ava su dirección. No fue por ella, fue por su hija. Al menos tendría la oportunidad de hacer que él diera un paso al frente. Ese fue el último cabo suelto que até. No me importaba lo que pasara después de eso, si Ava se enfrentaba a Kyle o no. Si mi mamá intentaba intervenir de nuevo, nada de eso importaba. Había terminado, completamente terminado. Sin embargo, algo sobre saber exactamente dónde estaba Kyle me carcomía. No estaba satisfecho con solo pasar la información, necesitaba verlo por mí mismo. Llamadlo curiosidad, llamadlo cierre, pero necesitaba enfrentarme a él por última vez. No para una gran confrontación o para obtener respuestas, ya conocía a él. Tipo de persona que era, ¿no? Esto era por mí. Para ver al hombre que había destrozado mi vida y se había alejado como si nada, así que, un fin de semana, conduje hasta la dirección que me habían dado. Era un pequeño complejo de apartamentos destartalado en las afueras de una parte no tan buena de la ciudad. El tipo de lugar donde se podía decir que la gente simplemente se las arreglaba. Apropiado, pensé. Kyle siempre había vivido como si nada pudiera tocarlo, pero aquí estaba, encerrado en un basurero, probablemente fingiendo que la vida estaba bien. Aparqué un poco más abajo en la calle y simplemente observé el edificio durante un rato. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera. Salió con una mujer que parecía apenas pasar de los 20 años. Estaba encima de él, riendo y aferrándose a su brazo como si fuera lo mejor desde el pan de molde. Kyle, como de costumbre, parecía engreído, como si estuviera en la cima del mundo. Entonces me di cuenta de lo poco que había cambiado. La misma arrogancia, el mismo encanto falso. El mismo tipo que pensaba que podía coger lo que quisiera sin consecuencias. La única diferencia ahora era que ya no era mi problema. No me acerqué a él de inmediato. En cambio, esperé hasta que estuviera solo.
Más tarde esa tarde, volvió a salir, esta vez solo. Probablemente yendo a la tienda o algo así que salí de mi coche y lo llamé por su nombre. Se quedó helado. Claramente sin esperar verme. Oh, hola, dijo, tratando de hacerse el tranquilo. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo miré fijamente, descubrí dónde te has estado escondiendo. Pensé que era hora de que tuviéramos una charla. Kyle se movió incómodo, su confianza se desvanecía. Mira. Si se trata de Ava y Jessie, ya le dije a mamá, lo interrumpí, no se trata de ellas, se trata de ti. ¿Te das cuenta del desastre que has dejado atrás? ¿O estás demasiado ocupado jugando a las casitas con tu última aventura para que te importe? Desvió la mirada, metiendo las manos en los bolsillos. No quería que las cosas llegaran a este punto, murmuró, solo necesitaba un descanso ¿de qué? ¿De ser padre, de ser un ser humano decente? Eres patético. Kyle intentó defenderse, diciendo algunas tonterías sobre cómo él y Ava nunca fueron el uno para el otro, cómo las cosas se volvieron demasiado complicadas, bla, bla, bla. No me importaba, había escuchado suficientes excusas para toda la vida. No puedes irte así, dije, acercándome. Tienes una hija, Kyle, una hija que no pidió nada de esto. Y en lugar de dar un paso al frente, corriste, la dejaste a ella y a Ava para que se las arreglaran solas. ¿Te sientes mal por eso? Kyle no respondió, simplemente se quedó allí de pie, mirando al suelo como un cobarde. Siempre lo había sido. No me importan cuáles sean tus excusas, continué, vas a arreglar esto, vas a dar un paso al frente. Asumir la responsabilidad y averiguar cómo mantener a tu hija, porque si no lo haces, me aseguraré de que te arrepientas. No le di la oportunidad de responder, me di la vuelta y volví a mi coche, dejándolo allí de pie, probablemente preguntándose si realmente cumpliría mi amenaza. Pero no iba a dejar que siguiera huyendo sin consecuencias. En el camino de vuelta a casa, me sentí más ligero. Finalmente no estaba cargando con el peso de la traición de Kyle, me había enfrentado a él. Le había dicho exactamente lo que pensaba y lo había dejado para que se ocupara de su propio lío. Al final, todo esto no se trataba de ganar o vengarse. Para mí, se trataba de recuperar el control, dejar ir el dolor, establecer límites y negarme a dejar que su caos me arrastrara de vuelta. Tengo mi propia vida ahora, una en la que finalmente estoy libre de sus tonterías. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz.